edificado a través de la enseñanza. Ese es el propósito primordial por el cual deseamos, anhelamos siempre compartir la palabra a través de este medio de comunicación. También queremos saludar a todos los hermanos de la congregación Miel aquí en Las Vegas y a los diferentes hermanos también en las diferentes regiones de también Ministerios Miel y también de otras congregaciones que gentilmente están siempre al pendiente de la programación. Saludamos a los que nos escuchan en México, saludamos a los que nos escuchan en todos los Estados Unidos, aquellos que nos escuchan en El Salvador y los que nos escuchan en la ciudad de Guatemala, especialmente a mi querida madre, ¿verdad? Que regularmente siempre está al pendiente de la programación. Así que desde aquí de la ciudad de Las Vegas te mandamos bendiciones, hermana Tenchita, y que el Señor te bendiga y te prospere y te ayude siempre. Pero como le digo, aquí estamos con mi hermano George para tocar el tema de esta noche, que está relacionado con la temática que ya hemos empezado desde prácticamente desde que venimos la primera de la radio casi, ¿verdad? Sí, pues de que estamos en vivo. Entonces estuvimos platicando acerca, mi amado hermano, de los defectos de los sacerdotes, ¿verdad? Y hablábamos de que definitivamente nosotros nos conviene entender y comprender esto por cuanto la Biblia dice en el libro de Apocalipsis que Él hizo de nosotros un reino de sacerdotes. Entonces, así como aquellos sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, los defectos le impedían oficiar con libertad delante de la presencia del Señor, de la misma manera, ¿verdad? Nosotros ahora como sacerdotes tenemos que aplicar aquellas cosas, las tenemos que aplicar ahora a nuestra vida dentro, hermano, claro, del nuevo pacto en el cual nosotros estamos. Pero no cabe duda, le digo yo, que la palabra nos respalda en cuanto a poderlo aplicar ahora en aspectos espirituales. Los defectos que allá eran defectos, ¿verdad? Físicos naturales. Ahora ya no es tanto defectos físicos naturales, sino que ahora lo tenemos que aplicar a defectos precisamente de alma, defectos de carácter, que no nos ayudan, le digo, en el desarrollo de un buen sacerdocio. Entonces vamos a ir a la palabra y vamos a ver en Levíticos, en el capítulo 21 y verso 18 al 19. Que tenga defecto se acercará, ni ciego, ni cojo, ni uno que tenga el rostro desfigurado o extremidad deformada, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. Mire, dice, ni hombre que tenga pie quebrado o mano quebrada. En esta noche nos vamos a referir a qué es que el sacerdote tenga la mano quebrada, qué es un sacerdote con manos quebradas. Y en el próximo programa vamos a estar viendo el sacerdote que tiene los pies quebrados. Pero vamos a leer la versión Dios habla hoy al hombre, porque me interesa el último versículo, cómo lo dice la versión Dios habla hoy al hombre, el versículo 19. El versículo 19 dice, con las piernas o los brazos quebrados. Ok, entonces esta versión va más allá, porque la primera que leímos dice las manos quebradas. Pero esta versión que estamos leyendo, Dios habla hoy al hombre, ya va y habla precisamente de todo el brazo y mano, ¿verdad? Entonces nos vamos a dar cuenta que definitivamente el creyente debe de ser un creyente que debe de cuidarse en todos los aspectos de su vida, porque nosotros somos llamados, hermanos amados, a dar un buen testimonio como hijos de Dios. Nosotros no podemos ser sacerdotes, creyentes, con las manos, brazos quebrados, ni con los pies,
hermano, quebrados, ¿verdad? Porque eso haría que nosotros no fuéramos un buen testimonio y que nuestra luz no brillare delante de los hombres para que éstos glorifiquen a Dios. La única manera en que los hombres glorifican a Dios a través, hermano, es a través de nuestro testimonio, de nuestra buena manera de vivir, de nuestra conducta. Y eso lo dice el libro de Mateo capítulo 5 y verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y oiga esto, para que vean vuestras buenas acciones. Amén. Entonces el mundo no, hermano, va a tener nada, ¿verdad?, que argumentar si ven un buen desarrollo. Si ven que nuestras acciones son las correctas, ¿verdad? Son acciones buenas. Por eso dice, para que vean vuestras buenas acciones. Otra versión dice, para que vean vuestras buenas obras. Por esa razón el enemigo va a tratar de afectar el caminar del creyente. Va a tratar de afectar tu manera de caminar, pero también va a tratar de afectar la obra de tus manos. Que tú no puedas obrar, pues, ¿verdad? Que tú no puedas, mi amado hermano, definitivamente dar un buen testimonio a través de la obra de tus manos. Al afectar estas dos áreas de nuestra vida, nos deja lisiados, nos deja incapacitados. De alguna manera no podemos, le digo, desarrollarnos porque tenemos daño y de alguna manera nos hace inútiles para toda buena obra. Entonces, por esa razón, nosotros vemos cómo al Señor Jesucristo, que es el sacerdote de Dios por excelencia, Amén. Y no solamente sacerdote, sino el libro de Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. A él como sumo sacerdote no le fue quebrado ninguno de sus huesos. El Señor Jesucristo era un sacerdote que no tenía ningún hueso de su cuerpo quebrado, ¿verdad? Pero para eso nosotros, para que no tengamos huesos quebrados o no nos quiebren los huesos, nosotros tenemos que aprender a morir. Amén. A morir a nosotros mismos, a morir a este mundo. Y eso fue lo que dijo el apóstol Pablo cuando dice en el libro de Gálatas capítulo 2 y verso 20. Con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, qué lindo, ¿verdad? Porque le digo, al Señor Jesucristo como sacerdote, a Él no le quebraron ningún hueso. Él no era un sacerdote con pie quebrado. Él no era un sacerdote con brazo o mano quebrada. No. ¿Por qué? Vaya a ver usted el libro de Juan capítulo 19 y verso 32. Fueron pues los soldados y quebraron las piernas del primero y también las del otro que había sido crucificado con Jesús. Pero cuando llegaron a Jesús, como vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Porque vieron que ya estaba muerto. Lo que pasa es que vemos muchos cristianos bastante vivos para el mundo, ¿va? Y nos pasamos de vivos. Así es. Pero cuando ellos llegaron con el Señor Jesucristo para quererle quebrar las piernas, dice la Escritura que el Señor Jesucristo ya estaba muerto y por esa razón no le quebraron las piernas. Ahora mire lo otro que dice Juan 19:36 más adelante. Porque esto sucedió para que se cumpliera la Escritura, no será quebrado hueso suyo. Oiga, entonces el Señor no quiere sacerdotes
con huesos quebrados. No quiere sacerdotes con manos quebradas. No quiere sacerdotes con pie quebrado. Y el Señor, le digo, así lo estipuló con la persona del Señor Jesucristo. No será quebrado hueso suyo. Una persona con la mano quebrada es alguien, un sacerdote, pues un creyente que tiene la mano quebrada o el brazo quebrado. No se puede confiar o apoyarse en él. Así es. Cuando uno conoce gente que tiene los brazos o las manos quebradas, uno como líder, como pastor, uno quisiera apoyarse en ellos. Quisiera uno poder descansar a través de ellos y que ellos fueran ayudas, ¿verdad? Ayudas maravillosas. Pero muchas veces, desafortunadamente, porque traen el defecto de que traen quebradura, entonces uno no puede confiarse en ellos ni se puede apoyar. Mire este pasaje que vamos a encontrar en Segunda de Reyes, capítulo 18 y verso 21. Yo sé que tú confías en el báculo de esta caña quebrada, es decir, en Egipto, en el cual si un hombre se apoya, penetrará en su mano y la traspasará. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Mire cómo la Escritura, Dios hablándole a este rey, ¿verdad?, de Israel, que estaba tratando de apoyarse en este rey de Egipto. Pero cuando el Señor le habla del rey de Egipto, en el cual el rey de Israel se quiere apoyar, dice que él es como una caña quebrada. Así es. Lo está comparando a alguien que se quiebra muy fácilmente. Y entonces dice que todo aquel en el que se apoye en él, como lo está comparando con una caña que se quiebra, una caña quebrada, entonces al apoyarse en la caña quebrada, la caña le va a servir como un tipo de bastón, pues, de apoyo. Así es. Pero es una caña que se quiebra. Al quebrarse, dice que en lugar de recibir un beneficio, recibe legalmente un daño. Una herida, sí es. Una herida. Y a veces cuando uno se apoya en alguien que desafortunadamente tiene una quebradura en el pie o una quebradura en la mano, en lugar de recibir un apoyo, uno muchas veces recibe una decepción. Así es. Recibe muchas veces una herida, ¿verdad? Porque te quisiste apoyar en él y resulta que te quedó mal. Quisiste apoyarte y confiar en su persona y resulta de que todo salió mal, porque dice que cualquiera que se apoya en él, dice que esa caña se quebrará, penetrará en su mano y la traspasará. Así es. Por eso muchas veces hay gente que en lugar de ayudarte, te va a herir, te va a traspasar. Y entonces dice, así es Faraón. Lo está comparando con esa caña quebrada. Así es Faraón, rey de Egipto, para todos los que confían en él. Mire por favor, Ezequiel capítulo 29 y verso 7. Cuando te tomaron en la mano, te quebraste y desgarraste todas sus manos. Y cuando se apoyaron en ti, te quebraste y les hiciste estremecer todos los lomos, todos sus lomos. Oiga, qué impresionante. Le está hablando en el mismo sentido a este personaje, pero le dice, cuando te tomaron en la mano, te quebraste y desgarraste todas sus manos. Y cuando se apoyaron en ti. Por eso, Jorge, ¿verdad? Qué importante es que nosotros seamos gente fuerte, estable, Amén. Sana, para que se puedan apoyar en nosotros. Amén. ¿Te imaginas que yo me apoyara en ti? Que yo quisiera apoyarme en ti. Y que yo estuviera confiado en que tú me apoyas y yo quiero apoyarme en ti, ¿verdad? Y entonces yo un día estoy confiado y me levanto el día lunes y tal vez me siento mal.
y yo me apoyo en ti, pienso que me puedo apoyar en ti, y yo digo, bueno, pues este lunes no voy a ir a la radio, pero me voy a apoyar en Jorge, y Jorge va a ir y él va a estar en lugar mío. ¿Te imaginas que yo te llame a ti, te diga y tú me contestes, sí, pastor, esto y lo otro, ¿verdad? Y yo estoy bien confiado, apoyándome precisamente en ti. Y resulta que a las 5 para las 7, me llama Verónica y me dice, pastor, ¿no van a venir? Y que yo le diga, sí, pues ahí está Jorge. Y ella me diga, pues aquí ni la sombra de Jorge, ¿verdad? Entonces, qué triste porque en realidad yo me traté de apoyar en ti. Pero legalmente tú tenías pie quebrado, mano quebrada, ¿verdad? Y me quedaste mal, ¿verdad? Así dice la Escritura, que cuando se apoyen en ti, se apoyaron en ti, te quebraste. Pero qué diferente sería, ¿verdad? De que sabiendo tu responsabilidad, sabiendo tu estabilidad como cristiano, tú me digas, pastor, no se preocupe, yo voy a estar ahí. Y qué lindo que estés aquí, no a las 7, a las 6:30 ya estás aquí. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo sé que me puedo apoyar en ti, porque no eres un cristiano con brazo quebrado, amén, con mano quebrada, con pie quebrado. Esas mismas personas, desafortunadamente, cuando un cristiano, un creyente, tiene su brazo quebrado, su mano quebrada, esas mismas personas no pueden empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Amén. No pueden. Son personas que no tienen esa capacidad. ¿Por qué? Porque dice el libro de Ezequiel 30:21. Hijo de hombre, he quebrado el brazo de Faraón, rey de Egipto, y no ha sido vendado para curarlo, ni ligado con vendas, de modo que cobre fuerzas para empuñar la espada. Oiga, entonces dice, he quebrado el brazo de Faraón. Entonces Faraón en este sentido, Faraón es enemigo del pueblo de Dios. Pues. Así es. Entonces Dios lo quiere inutilizar. Así es. Dios quiere que no le haga daño al pueblo de Dios. Entonces la mejor manera es, le voy a quebrar su brazo. Yo le voy a quebrar el brazo. Entonces, ¿para qué? Para que no tenga fuerzas para empuñar la espada, porque lo tiene quebrado. Así es. Y tú sabes que cuando uno tiene algo quebrado, hasta que lo toquen duele, ¿verdad? Hasta que lo toquen. Así es. No sé si te recuerdas de aquello que dicen de aquel hombre que llegó con su pastor, que orara por él, porque le dijo, pastor, me duele todo el cuerpo, le dijo. ¿Cómo que te duele todo el cuerpo? Sí, pastor, me duele todo el cuerpo, me duele, me toco la frente, me duele, me toco, dice, el mentón, me duele, me toco la oreja, me duele, me toco el pie, me duele, me toco la panza, me duele. Entonces el pastor se le quedó viendo venir, le dijo, déjame ver tu dedo. Entonces le dijo, no, lo que pasa es que lo que te duele es el dedo, es el dedo el que tienes quebrado. No es la frente, no es la nariz, no es la panza, es el dedo el que tienes quebrado. Porque cuando uno tiene algo quebrado, te digo, todo duele, pues. Así es. Entonces aquí dice que como tiene el brazo quebrado, no cobra fuerzas para empuñar la espada. Y por eso hay mucho cristiano que no puede empuñar la espada del Espíritu. ¿Y qué es lo que el enemigo pretende? Lo mismo que pretendió Dios al inutilizar a Faraón, que no pudiera ni defenderse ni atacar al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo pretende cuando trata de hacerle daño al creyente y que tenga su brazo quebrado o su mano quebrada? Que no sepa defenderse y que no pueda tampoco atacarlo. Por eso hay muchos cristianos que desafortunadamente
no sabe defenderse de los ataques del enemigo, porque no puede empuñar la espada, no sabe cómo utilizar la palabra del Señor, no puede utilizarla, es inútil para utilizar la palabra del Señor. Y no, Dios quiere que tú y yo tracemos y utilicemos bien la espada del Espíritu. Así es. Y más si yo soy un pastor, más si yo, ¿verdad?, estoy al frente de un pueblo. Yo soy el primero que tengo que tener mis manos, mis brazos sanos, para no solamente, le digo, hacer obras en Dios, sino también para poder utilizar la palabra del Señor y poder ser un diestro en el manejo de la espada, de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vemos que Pablo le dice a Timoteo que procure presentarse a Dios como un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de Dios, que sabe usar la espada y que la puede usar porque no tiene los brazos quebrados, no tiene la mano quebrada. Efesios 6:17 dice esto de la espada para cualquiera que nos escucha. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Oiga, dice que la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por eso usted y yo, le digo, debemos de tener nuestro brazo fortalecido. Amén. Debemos de tener nuestras manos, ¿verdad?, sanas, mi amado hermano. ¿Por qué? Porque Dios quiere esa espada que dice que es espada del Espíritu. Dios quiere que nosotros la podamos tomar en un aspecto espiritual, pues, y poder nosotros, ¿verdad?, le digo, usarla de una manera correcta. Entonces dice la palabra que Él quiere que nosotros fortalezcamos nuestros brazos. Amén. Mire Ezequiel capítulo 30 y verso 24. Y fortaleceré los brazos del rey de Babilonia, y pondré mi espada en su mano, mas quebraré los brazos de Faraón, y delante de aquel gemirá con gemidos de herido de muerte. Oiga, pues, usted tiene que entender qué es lo que el Señor está hablando aquí. Porque en este caso, ¿verdad?, el rey de Babilonia es el instrumento que Dios va a usar para precisamente derrotar y afectar a aquel rey llamado al rey de Egipto, pues, al faraón de Egipto. Entonces, como el Señor va a utilizar al rey de Babilonia, entonces Dios le dice que Él le va a fortalecer los brazos. Así es. Así como al otro que le dijo que no podía usar la espada porque sus brazos estaban quebrados, a este le dice todo lo contrario. Así es. Yo voy a fortalecer los brazos del rey de Babilonia y pondré mi espada en su mano. Así que lindo que nosotros ahora que somos reyes y sacerdotes, Dios quiere fortalecer nuestros brazos, nuestras manos. Amén. Y Él quiere poner su espada, ¿verdad?, en nuestra mano. Y Él quiere quebrar los brazos de nuestros enemigos. Así es. Y que nosotros podamos herirlos. Estamos hablando del aspecto espiritual, pues. Amén. Estamos hablando de los enemigos espirituales. Ahora, entonces, yo tengo que entender que Dios quiere que yo tenga mis brazos fuertes, mis manos sanadas. Amén. Entonces, yo tengo que ir a la palabra y descubrir por qué causas pueden estar quebradas las manos de un creyente, los brazos de un creyente. ¿Qué es lo que hace que los brazos estén quebrados, que las manos estén quebradas? Y nosotros no podemos, le digo, ser sacerdotes con mano quebrada.
ni con brazos, ¿verdad? Quebrados. No. Debemos todo lo contrario, de que nuestros brazos y nuestras manos estén fortalecidas para hacer la obra en el Señor. Amén. Para Así ser es. de bendición en el Señor. Para que la gente, para que el pastor, los ministros se puedan apoyar en nosotros. Amén. Para que el mismo Señor Jesucristo se apoye en nosotros y Él pueda confiar precisamente en nosotros. Amén. Gloria a Dios. No sé qué más puedas decir. Así es, pastor. Creo que es muy importante lo que estamos viendo acerca de tener brazos sanos, acerca de tener manos sanas para poder empuñar la espada, para poder usar bien la espada de Dios, para poder, cuando confesemos la palabra de Dios, que haya un efecto. Como hay gente que se ha aprendido la palabra de Dios, pero la declara y nada sucede, porque muchas veces hay heridas, hay quebraduras en los brazos que no podemos, muchas veces hablando de quebraduras, hay áreas en nuestra alma, hay cosas en nuestra alma que no nos permite que esa palabra tenga un efecto. Y conocemos gente hemos oído de gente que habla la palabra, pero no hay un efecto, no hay, nada sucede. Entonces la gente a veces dice, ¿por qué nada sucede? Porque muchas veces las cosas que hay dentro del alma que no permite que eso se lleve a cabo, no poder usar bien la palabra de Dios. Sí, y lo que pasa también, Jorge, es que, por ejemplo, tú puedes tener una buena espada, pero si tú no tienes fuerza en el brazo, en las manos, entonces muchas veces ni siquiera la vas a poder mover. Así es. Porque no tienes la fuerza. Es más, le puedes dar un espadazo a algo, pero como no tiene fuerza el brazo, entonces la espada no hace legalmente lo que tiene que hacer, porque no lleva tampoco la fuerza que debería de llevar. Así es. Y entonces muchas veces eso es lo que pasa. Como hay quebraduras en nuestra vida, entonces nosotros debemos de ser vendados. Así es. Para ser sanados. Por eso que dice la Biblia que Él vino a vendar a los quebrantados. Amén. A los que tienen quebraduras, pues, en Amén. su alma. Entonces, como le digo, ¿por qué causas puede estar, verdad, quebradas nuestros brazos o nuestras manos? Y entonces vamos a darnos cuenta que la palabra fractura o quebradura es la palabra hebrea shever. Y esa palabra shever, que quiere decir fractura, no solamente quiere decir fractura. Dice que esa palabra traducida fractura, shever, es una palabra que también quiere decir caída. Así es. Entonces, ¿por qué yo puedo estar fracturado? ¿Por qué yo no puedo tener fuerza en mis manos? ¿Por qué puede ser que se me fracturó un brazo en lo espiritual? Porque yo me caí. Así es. Me caí. Y al caerme, ¿verdad? Una caída en lo espiritual, pues. Hay gente que cayó en adulterio. Así es. Hay gente que cayó en robo. Hay gente que cayó en mentira. Hay gente que cayó, ¿verdad?, en drogas. Hay gente que cayó en alcoholismo. Y automáticamente esa caída lo fracturó. Así le hizo es. daño. Yo no sé si tú te recuerdas de nuestra hermana Blanquita, la hermana del hermano que dirige la alabanza, el hermano Julio. Sí, me acuerdo. ¿Te recuerdas que ella sufrió un percance hace Ajá. unos meses atrás? Así es. Que ella trabajando se enredó en una manguera de agua. Y entonces cuando ella cayó, metió sus brazos, ¿te recuerdas? Sí, me recuerdo. Y se fracturó los brazos. Los dos brazos tenía fracturados la hermanita, ¿verdad? Pero el Señor en su misericordia la sanó. Así ¿Pero es. qué le fracturó los brazos? La caída. La caída. Ujú. ¿Qué fractura a mucha gente? ¿Qué los afecta en su alma? Cuando han caído, le digo, ¿verdad? De la gracia han caído. Pero le tengo una buena noticia. Una buena noticia. La buena noticia es que la Biblia dice, 7 veces cae el justo, pero 7 veces lo levantará el Amén. Señor.
Así es. Usted pudo haber caído y se puede sentir fracturado. Puede sentir que ya no tiene, ¿verdad?, la fuerza para empuñar la palabra. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que eso le pase a un pastor? Wow. Que un pastor caiga en pecado, ¿verdad? Y el pecado lo alcance. Entonces muchas veces ya no tiene la fuerza para poder trasladar la palabra, porque ya no siente la paz moral. Ya no tiene, ¿verdad? La libertad muchas veces. Así es. No tiene eso. Entonces pierde, pero le digo, gracias a Dios que tenemos, ¿verdad?, al Señor misericordioso que nos ayuda y nos restaura. Amén. Dice que quiere decir caída, quiere decir cautiverio, desfallecimiento, destrucción, herida, quebradura. Eso es lo que dice fractura o quebradura, caída o herida. Así es. Entonces muchas veces también perdemos la fuerza de nuestro brazo y la fuerza de nuestra mano, porque desafortunadamente hemos sido heridos. Esa palabra fractura, quebradura, que le decía yo que es shever, viene de otra palabra hebrea que es shabar. Y esa palabra shabar quiere decir dañar. Entonces el enemigo siempre te va a querer dañar. Así es. Para hacerte inútil en cuanto a la obra de Dios. Dice que es estropear. Por eso hay mucha gente que está estropeada, ¿verdad? Pero como le digo, el Señor vino para precisamente traernos sanidad. Amén. Hay creyentes que desafortunadamente han sido dañados por otros hermanos o aún por ministros. Eso no lo podemos nosotros negar. Nosotros, por ejemplo, no sé si te recuerdas de aquel muchacho que se llamaba Mincho. Ah, sí, me acuerdo. Y este amigo Mincho, que ya alguna vez le hemos mencionado acá, un hermano, ¿verdad?, que conocimos hace unos 30 años. Sí. Este muchacho llamado Mincho, cuando él estaba chico, su hermanita lo levantó de un brazo, como regularmente hacemos todos, ¿va? De un brazo agarramos al niñito y lo levantamos. Y ese es un peligro, porque esta hermana mayor, cuando levantó a su hermanito del brazo, se lo zafó. Le zafó el brazo de la coyuntura. Y entonces, como le decía, nadie se dio cuenta. Nadie reparó en aquello. Así es. Y este muchacho creció, pero creció con el brazo descoyuntado. Y entonces ese brazo y esa mano, ¿te recuerdas? No le servían para nada. Me acuerdo que incluso estaba más flaca que la otra. Estaba más, sí, exacto, más flaca con la otra, porque pendía de su cuerpo como algo muerto, pues, sí es. ¿verdad? No le servía para nada, solo para ponerse bien el saco. Así. Pero legalmente para otra cosa no le servía. Así es. Entonces, un cristiano, cuando tiene los brazos quebrados y la mano quebrada, legalmente no es de mucha bendición. Pero le digo, el enemigo siempre va a querer inutilizarnos. Así es. A veces a través de un hermano imprudente, que espiritualmente te levanta de la misma manera, ¿va? Y en lugar de hacerte un beneficio, te zafa el brazo. Así es. Porque hay quienes los levantan antes de tiempo. Así es. Y al levantarlos antes de tiempo, en lugar de ayudarlos, los afectaron. Entonces, tenemos ¿qué responsabilidad de un pastor, verdad? Así es. De no levantar a nadie antes de tiempo. Amén. Sino levantarlo en el momento indicado, en la edad indicada y de la forma indicada. Cuando nosotros miramos, le digo que el enemigo siempre va a querer lisiar, lo va a tratar de hacer a través de hermanos. Así es. Miren lo que dice el libro de Génesis capítulo 49 y verso 22. Rama, hijo fecundo es José. Rama fecunda junto a un manantial. Sus vástagos se extienden sobre el muro. Los arqueros lo atacaron con furor, lo asaetearon y lo hostigaron.
Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. Mire qué tremendo, porque el enemigo sabía quién era José. Y el enemigo sabía los planes que Dios tenía para José y el propósito de la vida de José en el plan divino. Entonces, ¿qué fue lo que trató de hacer el enemigo? Trató de dañarlo, trató de afectarlo en su alma, trató de inutilizarlo, porque este José era un hijo, no le digo un hijo cualquiera, porque aquí dice que era una rama fecunda. Así es. Un hijo fructífero, pues. Era alguien que estaba llamado y destinado a dar mucho fruto. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Hizo que sus propios hermanos lo empezaran a atacar. Así es. Le empezaran a tener envidia. Le empezaran muchas veces, ¿verdad?, a tratar de truncarle el propósito de Dios para su vida. Y entonces donde leía mi hermano Jorge que los arqueros lo atacaron con furor. Pero el propósito de atacarlo, le digo, era lisiarlo. Así es. Era amargarlo. Era de alguna manera decepcionarlo. Pero ¿qué dice la Escritura? Pero dice, y los brazos de sus manos se fortalecieron. Así es. Entonces, lejos, hermanos, de lograr el propósito, lo que el Señor hizo fue ayudar a este personaje llamado Jacob y fortalecer sus brazos. Y dice que se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo, ¿va? Amén, así es. Vemos cómo la vida de José fue afectada por sus mismos hermanos. Y dice que él era una rama fecunda junto a un manantial. Nosotros debemos de buscar ser sacerdotes plantados junto a un manantial, estar cerca de la palabra de Dios, estar cerca de ese río de la palabra de Dios. Y dice que sus vástagos se extendían sobre el muro. José era una persona, como usted dice, no un hijo cualquiera, sino que era un hijo que llevaba un plan de parte de Dios. Dios lo iba a usar, pero como usted dice, el enemigo siempre quiere herirnos, el enemigo siempre quiere inutilizarnos. Así es que como hijos de Dios, a veces Dios quiere usarnos dentro de su obra, quiere usarnos dentro del Evangelio, pero el enemigo va a querer herir nuestra vida para no poder desarrollar lo que Dios tiene para nosotros, para no llevar a cabo el plan que Dios tiene para nosotros. Y como usted decía, muchas veces va a ser por medio de gente o hermanos que están cerca, porque los hermanos eran de la casa de José. Y muchas veces la herida a veces va a venir por medio de los hermanos de la casa. Entonces tenemos que tener cuidado de no permitir que eso dañe nuestra vida, que no quebrante nuestros brazos. Y el enemigo siempre va a querer usar gente cercana muchas veces a nosotros. Las heridas que más duelen son las heridas de la casa. Así es. ¿Te recuerdas lo que dice David en uno de los salmos? Si un extraño me hubiera herido, no me hubiera dolido tanto. Pero fuiste tú, mi hermano, mi íntimo amigo. ¿va? Así es. Entonces, por eso le dolió demasiado. Pero le digo, muchas veces las heridas, las quebraduras, el estropear de nuestros brazos y manos vienen a causa de esa razón. Pero vamos a ver algunas otras cosas que afectan nuestros brazos y nuestras manos. Amén. De una de las cosas que afectan nuestros brazos y nuestras manos y no nos permiten, ¿verdad?, ser ejemplo de buenas obras, es porque muchas veces somos rebeldes. Dice Job 38:15, pero es quitada la luz a los impíos,
y es quebrado el brazo rebelde. Oiga esto, es quebrado el brazo rebelde. Que cuando nosotros desarrollamos actitudes de rebeldía, eso afecta a nuestro brazo, afecta a nuestra mano, nuestro brazo es quebrado. ¿Y cuánta gente no hay rebelde en las iglesias? Wow. Son rebeldes a las autoridades, rebeldes a su pastor. A veces hay quienes no son rebeldes al pastor, pero son rebeldes a los líderes que el pastor designó. Así es. Son rebeldes al hermano Julio, son rebeldes al hermano Joel, son rebeldes al hermano George, son rebeldes a la hermana Calo, ¿verdad? Que son nuestros líderes. Pues. Así es. Entonces, es muy triste porque esa rebeldía les afecta. Amén. Y ellos ni cuenta se dan. Y hay gente que la rebeldía la trae desde niño. Así desde es. niño. Y acuérdense que dice en el Salmo 50 o 51, dice, rebelde te llamé desde el vientre de tu madre. Entonces hay gente que tiene que ser ministrada Así es. en contra de la rebeldía, porque no le gusta estar bajo autoridad, no le gusta el gobierno, le gusta hacer lo que quiera, como quiera y a la hora que quiera. Y eso tú ves que llega gente a la iglesia y le dicen, ¿para qué es aquí? Y se molestan y hasta el carro le echan encima al ujier. Tal vez ya entró a la iglesia y le dicen, por favor, mire, aquí no se puede sentar porque aquí este lugar está reservado para los ujieres. Se molesta y dice, yo aquí me siento y qué. Ajá. Porque son rebeldes. Así es. Pero regularmente eso no escuchan la radio el día lunes. Entonces no es con usted, ¿verdad? Porque dice, y es quebrado el brazo rebelde. Otra cosa, hermano amado, es que si nosotros vivimos de una manera como que fuéramos impíos, pues, dice el Salmo 37, 17. Porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero el Señor sostiene a los justos. Los brazos de los impíos. Así Nosotros es. no somos impíos. Nosotros somos gente que practicamos y vivimos la piedad. Amén. O es decir, vivimos una vida de piedad. Somos Hasidim. Somos gente que vive conforme a la palabra de Dios. Amén. Otra cosa por causa del tiempo, por vivir como huérfanos. Job 22:9 dice, a las viudas enviaste vacías, y los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Los brazos de los huérfanos. ¿Cómo lo podemos aplicar en este tiempo? Es aquella gente que no reconoce paternidad, Así es. no reconoce la paternidad espiritual, no reconoce al Padre que muchas veces, ¿verdad?, está oficiando, está ministrando en su congregación. Así es. Y cuando hablamos de Padre, no nos vaya a confundir, va con otra organización, no. Estamos hablando de Padre en lo espiritual, Así es. ¿verdad? Pero hay gente que prefiere vivir como huérfana, ¿verdad?, y no reconoce a su pastor, Así es. no lo reconoce. Hay gente que muchas veces te reconoce del diente al labio, Ajá. pero no te reconoce en el alma, Así es. no te reconoce en su espíritu, ¿verdad? Y entonces muchas veces tú no le puedes decir verdadero hijo, como Pablo le decía a Timoteo. Así es. ¿Cómo le decía Pablo a Timoteo? Verdadero hijo en la fe, verdadero. Así En otras es. palabras le está diciendo a Timoteo, tú no eres huérfano. Así es. Porque si eres huérfano tienes los brazos quebrados. Pero no, es igual el Señor Jesucristo. Él no fue huérfano. Así es. Él no fue huérfano. Por eso fue que cuando José quiso dejar a María, el ángel le habló a José. Así es. Le había dicho, no, mira, Josecito, ni se te ocurra dejar a Así María. es. Señor, pero mira, si yo no he tenido nada que ver con ella y dice que está embarazada. Entonces, el ángel le habló, sí, pero lo que en ella está engendrado es del Espíritu.
Y si tú dejas a María, mi hijo no va a crecer como un huérfano. Así que, Josecito, no desconfíes que María tiene el privilegio de haber concebido al Hijo de Dios. Así ¿Ah, que es, sí? así es. Y después, cuando murió José, ¿qué pasó? Entonces del cielo se oyó una voz. Así No, es. si él no sigue siendo, él no es huérfano de padre. Desde el cielo se oyó la voz, este es mi hijo amado. Amén. Y entonces Jesucristo, por eso Jesucristo cuando oraba decía, Padre. Amén. Él no era bajo ningún motivo huérfano, porque los brazos de los huérfanos fueron quebrados. Otra cosa que, hermano amado, nosotros tenemos que tener cuidado de no ser gente que ataque a los huérfanos, que no ataque a la gente que de alguna otra manera pues tienen esos problemas. ¿Por qué? Dice Job 31:21. Dice, si he alzado contra el huérfano mi mano, porque vi que yo tenía apoyo en la puerta, que mi hombro se caiga de la coyuntura y mi brazo se quiebre en el codo, mi espalda se caiga de mi hombro y el hueso de mi brazo sea quebrado. Oiga eso, mira, puras quebraduras. Así es. ¿Pero por qué? Si he alzado contra el huérfano mi mano. Mi mano, así es. Pero ¿cómo lo pudiéramos ahora aplicar? ¿Cuántos movimientos no ves tú atacando a las iglesias chicas? Así es. A veces no edificándolas, atacándolas. Así es. Y peor si ese movimiento es un movimiento grande y tiene, por decirlo así, lo que ahora está, pues, ¿verdad? Y no estamos en contra, que conste esto, pero nosotros creemos en los apóstoles, profetas, maestros, nosotros creemos en el misterio del apostolado, lo creemos, ¿verdad? Pero cuánta gente que tiene un ministerio, ¿verdad?, de apóstol, no ataca. Así es. No es que los está atacando. Porque ellos dicen, nosotros tenemos apóstoles y ustedes no tienen nada, y ustedes son aquí y ustedes son allá. Qué triste. Así es. Qué triste, porque poco a poco se van a ir quebrando. Porque a Dios no le agrada eso. Así es. ¿Verdad? Cuando es en una forma de ataque, en forma de ataque, eso no edifica. No edifica. Por eso si usted tiene apóstol, ¿verdad? Que usted dice apóstol que lo cubre, gloria a Dios. Amén. Pero sinceramente todas las iglesias tienen apóstol que los cura. Así es. Y usted puede decir, no, hermano, que no sé qué, sí. Sí, porque la Biblia dice que el Señor Jesucristo es el apóstol. Así es. Y sumo sacerdote de nuestra fe. La iglesia del Señor Jesucristo siempre va a estar cubierta por el apóstol principal, que es el Señor Jesucristo. Amén. Así es. Y aparte de eso, como yo siempre digo, el apóstol no es apóstol de un movimiento, es apóstol del cuerpo de Cristo. Así es. Y si es apóstol del cuerpo de Cristo y yo soy parte del cuerpo de Cristo, ese apóstol es de bendición para mí. Así es. Aunque yo no trabaje para él. ¿Verdad? Bueno, entonces mire qué tremendo. Aparte de eso, no trabajo para el hombre, trabajo para el Señor. Sí. Pero mire, otra cosa que es bien peligroso, hermano, es por extender. ¿Por qué se puede quebrar la mano, el brazo? Por extender la mano contra los siervos de Dios. Así es. Primera de Reyes 13:4 dice, al oír la sentencia que el hombre de Dios pronunciaba contra el altar de Betel, el rey extendió el brazo desde el altar y dijo, prendedlo, pero el brazo que había extendido contra el hombre se le paralizó, de modo que no podía contraerlo. Qué tremendo, mira. El brazo se le quedó tieso. Así es. Inmóvil, inservible. ¿Pero por qué? Porque había extendido el brazo, la mano contra el hombre de Dios que le fue a dar una palabra de parte del Señor. Así es.
¿Cuántos de nosotros a veces no nos gusta una palabra? Wow. No nos gustó la predicación. Y como no nos gustó la predicación, hablamos en contra del pastor. Así es. Hablamos en contra del ministro. Y extendemos nuestras manos, vea, nuestra mano contra él. Y de repente no entendemos por qué se secó nuestra vida de bendición. No entendemos por qué se secó, ¿verdad? Nuestra mano, nuestro brazo. ¿Sabes por qué se secó, querido Radio Escucha? Porque hablaste de tu pastor. Porque andas hablando de tu pastor. Porque andas levantando cosas en contra de tu pastor. Cuando algo no te guste de tu pastor, ve y díselo a él. Amén, así debe Ve y ser. díselo, verás, sin pena. Yo creo que si tú vienes a mí, Jorge, y me dices algo que no te gustó de mí o que no entendiste de la palabra, yo no tengo por qué ofenderme. Yo lo que tengo que hacer es tratarte de explicar por qué lo dije, cómo lo dije. Así es. ¿Verdad? O tratarte de hacer entender ese pasaje de la Escritura. Así es. Pero que tú no me ataques a mí. Porque si tú ya, ¿verdad?, te molestas conmigo y ya extiendes, ¿verdad? No, yo creo que ese ni pastor es, ¿verdad? Yo creo que ese es un aquí y allá, un ladrón, este y lo otro, ¿verdad? ¿Sabes cuándo la gente extiende mucho el brazo de esa manera? Cuando por X motivo el pastor da, por ejemplo, que hay una necesidad. Y muchas veces el pastor o alguien, pues, quiere el auxilio en lo económico. Así es. Y le está pidiendo al pueblo que extiendan la mano. Pero en lugar de extenderla para dar, extienden la mano para acusar. Dice, ladrones, este y lo otro, aquí y allá, ¿verdad? Es una tristeza. ¿Por qué? Porque la mano se les paraliza. Mirémonos la otra versión, la del 95. Dice, cuando el rey Jeroboam escuchó esa maldición del hombre de Dios contra el altar de Betel, extendió la mano y ordenó, deténganlo. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios quedó tiesa y no pudo encogerla. Oiga, le quedó tiesa. ¿Cuántos cristianos no andan con la mano, con el brazo tieso? Y nosotros lo vamos a ver en el próximo programa. Amén. Vamos a ver al de la mano seca. ¿Por qué se le secó la mano? Así es. Pero a este dice que se le quedó tiesa. No, yo no quiero ser un cristiano tieso. Qué feo ha de ser no poder uno doblar su bracito, ¿verdad? Qué feo ha de ser. Porque te imaginas si te pica la espalda. ¿Cómo te rascas? Qué desesperante. No te puedes rascar, no puedes doblar tu codo, tu brazo, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando estás sano, no tienes, ¿verdad?, tu brazo o tu mano tiesa. Ahora, la versión Dios habla hoy al hombre lo dice de otra forma. Dice, cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del hombre de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar, dijo, prendedle. Pero la mano que había extendido contra el hombre de Dios se le secó y no pudo enderezar. Entonces, mire, hay gente que tiene el brazo paralizado, tiene, hermano, el brazo tieso, y dice aquí que lo tiene seco. Así es. Una sequedad. No hay manera que pueda haber la bendición. No hay manera. Pero les digo, una de las cosas que en esta noche queremos cerrar, ya con este versículo, es porque nosotros